Muy bien, chicos, vamos a recordar un poquito acerca de la pirámide. Primero necesitamos recordar sus partes, es sumamente importante. Que tenemos la base, que es donde se apoya la pirámide, ¿verdad? Todas estas rayitas que unen las caras se llaman aristas, pues las caras son las superficies planas. Es importante recordar que la pirámide va a tomar el nombre de acuerdo a la figura que posee en la cara, perdón, en la base. Eso significa que esta sería una pirámide cuadrangular porque la base es un cuadrado, ¿sí? Eso es importante. Luego tenemos que esta rayita que remarqué en verde es el apotema de la pirámide. El apotema es cuando partimos a la mitad una cara. Esa línea ahí que parte a la mitad una cara es el apotema. Ahora, la altura de la pirámide la puse aquí en rojo, si la pueden ver. Y aquí, que casi no se ve, pero es celestita, puse el apotema de la base. Entonces, no hay que confundirse. ¿Sí? La de aquí abajo es el apotema de la base y la de aquí en verde es el apotema de la pirámide. Ahora, vean que se forma un triángulo. Aquí lo puse en diferentes colores y lo voy a remarcar para que vean. Entonces, dentro de la pirámide se nos formó un triángulo y vean que es un triángulo rectángulo, ¿sí? Porque tiene un ángulo recto. ¿Okay? Ahora, eso es muy importante. Ese triangulito que se nos forma ahí va a ser elemental para todos los ejercicios que vayamos a hacer con las pirámides. Ahora, vean que entonces este triangulito va a estar formado siempre por la altura de la pirámide. Quedó medio torcida, pero bueno. Va a estar formado por el apotema de la base y va a estar formado por el apotema de la pirámide. ¿Sí? Entonces esto es muy básico. Necesitamos recordarlo siempre. Ese triangulito se forma con la altura de la pirámide, el apotema de la pirámide, y esta de aquí abajo es el apotema de la base. No hay que olvidarlo, de la base, es muy importante. Entonces, por ejemplo, aquí como es un triángulo rectángulo, podemos utilizar Pitágoras. Por ejemplo, si nos dicen que la altura de la pirámide mide 7, ¿sí? Y nos dicen que el apotema de la base mide 3, ¿sí? Y entonces que encuentre el apotema de la pirámide. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, voy a hacer Pitágoras. Entonces yo digo, ok, sería 7 a la 2 más 3 a la 2, ¿sí? Los catetos al cuadrado los sumamos y eso nos da, vamos a hacerlo, eso nos da raíz de 65, que usted lo puede dejar así perfectamente o puede ponerlo en decimales, que esto es aproximadamente 8,06. ¿Sí? Entonces es importante que recordemos que ese triangulito se forma con esas partes. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos la altura, tenemos el apotema de la base y el apotema de nuestra pirámide. Ahora, digamos que nos dicen que tengo que encontrar la altura. Esta vez tengo que encontrar la altura. Me dicen que el apotema de la base, bueno, me dicen que el lado de la base, dicen que es un cuadrado y que el lado de la base es 12. ¿Sí? Entonces, es un cuadrado, la base, y que este ladito mide 12. ¿Sí? Entonces, recordemos que el apotema sería de aquí a aquí. Ahora, me dicen que el apotema de la pirámide mide 10. Ahora, el apotema de la base no es 12. ¿Por qué? Porque 12 es todo el lado. Entonces, cuando es un cuadrado, muy sencillo, porque simplemente decimos la mitad de lo que mide el lado, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, en esta pirámide que tenemos aquí, es sencillo notarlo, ¿lo ven? Es simplemente la mitad de ese cuadrado. Entonces, aquí, por ejemplo, sería 6. Si en la base lo que hay no es un cuadrado, no es un rectángulo y es un triángulo equilátero, pues hay una formulita. Las formulitas, recuerden que es importante tenerlas en una ficha, están ahí en el libro. La formulita que vamos a utilizar
simplemente debemos cambiar cuánto mide el lado y ahí nos va a dar el apotema de la base, ¿sí? Pero en este caso, como la base es un cuadrado, simplemente yo debo recordar que el apotema de la base cuando es un cuadrado es la mitad, ¿sí? Entonces sería 6. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a igual aplicar Pitágoras, simplemente que ahora, recuerden que cuando andábamos buscando un cateto, lo que hacíamos era poner la hipotenusa de primero, ¿verdad? Al cuadrado, menos el cateto al cuadrado. Entonces, eso, vamos a ver cuánto nos da, sería raíz de 10 a la 2 menos 6 a la 2, esto nos da 8. ¿Okay? Significa que la altura de esa pirámide que nos decían era 8. Entonces, ven qué práctico o qué útil es ese triangulito. Pero necesitamos recordar cuáles son las partes que componen ese triangulito para no perdernos. Una vez que usted se acuerda cuáles son las partes o reconoce cuáles son las partes que lo conforman, pues entonces eso le va a servir mucho en los ejercicios que vayamos a realizar. Ahora en clase hemos estado haciendo muchas pirámides cuadrangulares, pero vamos a hacer una más, ¿sí? Un ejemplito más de pirámides cuadrangulares. Nos dicen que debemos encontrar el área total. Nos dicen que debemos encontrar el área total. Recordemos que el área total la vamos a encontrar si sumamos el área basal o el área de la base y sumamos con el área lateral. Eso es muy importante. Ahora, nos dicen que es una pirámide de base cuadrada. Perfecto. Ahora, ¿qué más nos dicen? Nos dicen que el lado, yo voy a ir haciendo aquí, voy a ir poniendo mis datos. Base, voy a hacer un cuadradito aquí. ¿Okay? Estos son mis datos. Tengo una base cuadrada. Me dicen que el lado de la base, obviamente, mide 5 centímetros. Y me dicen que, ok, esta está sencilla, me dicen que el apotema de la pirámide, okay, el apotema de la pirámide mide 8 centímetros. Lo que me están pidiendo, recordemos que es el área total, entonces debo encontrar el área basal o el área de la base y luego el área lateral. Ahora entonces, vamos al área basal, que es una de las más sencillas. Como es un cuadrado, debemos recordar entonces que el área de un cuadrado, la fórmula es lado a la 2 o lado por lado. ¿Okay? Eso sería, el lado me dicen que mide 5, entonces yo simplemente hago 5 a la 2, eso me da 25. Entonces ya tengo el área basal. Sencillo, ¿verdad? 25 centímetros cuadrados. Ahora, vamos al área lateral. Para el área lateral me dicen que yo debo hacer base por el apotema o por la altura, ¿verdad? Dividido entre 2 y lo vamos a multiplicar por la cantidad de caras. Sí, voy a escribir aquí la formulita, que es base por la altura o el apotema dividido entre 2 y lo multiplicamos por n, que n es la cantidad de caras. Entonces, la base, ¿cuánto mide la base? Mide 5. ¿Okay? Recordemos que como las caras, ¿ven? Las caras de la pirámide van pegadas a la base, entonces obviamente van a tener la misma medida. Entonces, si me dicen que esto mide 5, entonces significa que la base de esa cara también mide 5. Ahora 5 por el apotema ya me la habían dado, entonces yo no tuve que sacarla con todo esto. Sí, ya me la habían dado. Me dicen que era 8 centímetros. Entonces esto es fácil. Dividido entre 2 y ahora lo multiplicamos por la cantidad de caras. Ahora la cantidad de caras serían 4. Entonces voy a poner aquí 4. Bien, hacemos esto, que sería 5 por 8 por 4. Esto me da 160 y 160, ¿verdad? Esto dividido entre 2. Esto me va a dar 80. Significa que el área lateral serían 80 centímetros cuadrados. Ahora, como lo que me pedían el área total, entonces lo que hago es simplemente agarro el 25, le sumo el 80, ¿sí? Y lo que me dé aquí sería el área total, que sería 105. Como estábamos hablando de centímetros, pongo centímetros y como es un área, lo pongo al cuadrado.
¿sí? Entonces ya tendríamos el área total de esa pirámide. Ahora, vamos a otro ejemplo. Vamos a ver qué nos dicen acerca de esta. Nos dicen que debo calcular el área lateral, el área total, o sea, debo encontrar todo. Entonces voy a encontrar el área total, voy a encontrar el área de la base o el área basal, voy a encontrar el área lateral y luego lo voy a sumar. Ok, vamos a ver qué más nos dicen. Nos dicen que esta pirámide tiene una base triangular y ese triángulo nos dicen que es equilátero. Recuerden que equilátero significa que todos los lados midan lo mismo. Eso es muy importante recordarlo. Ahora, nos dicen también que el apotema de la pirámide, es 7. Y también nos dicen que el lado de esa base, ¿sí?, mide 10. Recuerden que como es un equilátero sería 10, 10, 10, ¿verdad? Entonces esa parte ahí debemos recordarla muy bien. Ahora, vamos a encontrar el área basal. Como nos dicen que es un triángulo rectángulo, un triángulo equilátero, hay una fórmula especial para los triángulos equiláteros que no debemos olvidar. Esa fórmula es lado a la 2 por raíz de 3 dividido entre 4. Esta es la fórmula para el área de un triángulo equilátero. Entonces ahora sustituimos. Lado, me dijeron que el lado mide 10, entonces voy a hacer 10 a la 2 raíz de 3 y entre 4. Que eso nos da 43,3. O lo podemos poner, ustedes deciden, lo ponen con la raíz o lo pueden poner también con los decimales, ¿sí? Como a usted le parezca bien. Entonces aquí vamos a poner 43,3 ahí, ¿verdad? Aproximadamente. Y recordemos que es centímetros cuadrados. Ahora, ya aquí tenemos el área basal. Ahora vamos al área lateral. Recordemos que el área lateral sería base por el apotema de la pirámide, ¿verdad? Dividido entre 2 y lo multiplicamos por la cantidad de caras. Ok, aquí todas las caras van a tener la misma medida. ¿Por qué? Porque todos los lados de la base van a tener la misma medida. Entonces, eso es muy importante recordarlo. Aquí sería la base. La base me dicen que mide 10. Okay, cada lado. Por el apotema. El apotema ya me lo habían dado, 7. ¿Qué pasa si no me lo dan? Bueno, si no me lo hubieran dado, yo puedo utilizar el triangulito mágico y podría haber encontrado el apotema. Ahora sería aquí dividido entre 2 y lo multiplicamos por la cantidad de caras, que en este caso serían 3 caras. Ahora, entonces hacemos esto, que sería 10 por 7, esto lo dividimos entre 2 y lo multiplicamos por 3, que sería 105. Ahora sería 105 centímetros cuadrados. Ahora, lo único que nos haría falta sería sumar todo eso. El área total sería igual al área de la base más el área lateral. El área de la base nos dio 43,3. El área lateral nos dio 105. Ok, entonces vamos a sumar eso, que eso nos da aproximadamente 148,3 centímetros cuadrados. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. En este ejemplo, la base va a ser un rectángulo. Entonces vamos a ir poniendo aquí los datos. Sería, la base es un rectángulo. En estos casos va a ser un poquito diferente. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que los triángulos que se van a formar aquí y enfrente van a ser iguales, pero los triángulos que se van a formar aquí a los lados van a ser diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sería la cara de enfrente va a ser igual a la cara de atrás, pero como esta parte es diferente que esta, significa que esta cara va a ir con esta otra, ¿sí? Entonces tenemos que hacer el área lateral por separado. Es importante, es nada más de tener un poquito más de cuidado. Los datos entonces son que la base
este es rectangular. Me dicen que el largo mide 12. Nos dicen también que el ancho entonces mide 6. Me dicen que una apotema, ¿sí? La de el, ¿sí? Este va con este. Que me dicen que esa apotema mide 5. ¿Okay? Y el otro apotema de la pirámide mide 2 raíz de 13. ¿Por qué? Porque van a ser diferentes, recuerden, las caras van a ser diferentes. Entonces, este va con este y este va con este. ¿Ok? Les voy a enseñar el dibujo para que lo vean aquí más claro. Ven, entonces tenemos este lado de la base mide 12, ¿sí? Y el de atrás también. Entonces, esa apotema va a medir 5. Luego, este aquí va a medir 6 y el apotema que va con ese lado sería 2 raíz de 13. ¿Sí? Entonces, ahora que vemos el dibujo bien, vamos a seguir aquí. Ahora, nos piden el área total. Entonces, recordemos que el área total es igual al área de la base, ¿ok? Más el área lateral. El área lateral es la que va a necesitar un poquito más de trabajo. Ahora vamos al área de la base. La base es un rectángulo. Entonces, el área de un rectángulo es largo por ancho o base por altura. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí me dicen que el largo era 12 y que el ancho era 6. Entonces simplemente hago 12 por 6 que me da 72 y ya está, ya lo hice, ¿sí? El área de la base es la más sencilla. Ahora, recordemos que entonces el área lateral va a ser un poquitito, necesita un poquito más de trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar la cara de enfrente con la cara de atrás y luego la cara de los lados, ¿sí? Entonces vamos con las de adelante. La fórmula va a ser la misma, sería base por el apotema o la altura, ¿verdad? Dividida entre 2 por 2, ¿sí? Voy a poner de una vez por 2 porque sería la cara de enfrente y la cara de atrás. Y luego voy a hacer lo mismo, lo voy a multiplicar igual por 2 porque sería por la cara, recuerden que primero hacemos esto, ¿verdad? Eso es importante. Primero hacemos lo de aquí, luego. ¿Ok? Primero hacemos las caras de enfrente y luego vamos a hacer las caras de 3, ¿sí? Entonces, de acuerdo al dibujito, ¿verdad? Que les enseñé ahí, entonces vamos a hacer, sería la base, en este caso sería 12, ¿verdad? Y dijimos que 12 iba con el apotema 5, entonces vamos a ponerle por 5, dividido entre 2, y lo multiplicamos por 2. Y esto cuando lo calculamos todo nos da 60. Entonces ya tenemos 60 centímetros cuadrados. Ahora vamos con las de los lados, ¿sí? Entonces me decía que en este caso, las de los lados, veamos rápidamente la figura. Entonces vean lo de los lados. Sería 6 la base y el apotema 2 raíz de 3, ¿sí? 6 de base y apotema 2 raíz de 3. Vamos rápidamente aquí. Entonces sería base 6. ¿Ok? Por el apotema, que sería 2 raíz de 13. Dividido entre 2 y lo estamos multiplicando por 2 porque sería en la cara de la derecha y la cara de la izquierda, ¿sí? Y esto cuando lo multiplicamos sería 12 raíz de 13. Aquí lo que tenemos que tener cuidado es verificar bien qué apotema va con qué apotema, cuál lado va con cuál lado. Entonces, esta de la base rectangular lleva un poquitito más de trabajo. Ok, ahora, el área lateral, entonces, sería sumar estas dos, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente sumar todo. ¿Sí? Vamos a sumar el área basal, el área lateral, ¿sí? Que el área lateral son estas dos, ¿verdad? Entonces lo podemos poner junto aquí. Área total sería 72, ¿verdad? Más estas dos, que estas dos juntas hacen el área lateral, pero entonces sería más 60 más 12 raíz de 13. ¿Sí? Entonces sería el área total. Sumamos 72 más 60 más 12 raíz de 13 y esto entonces nos va a dar, podemos ponerlo con decimales, 175,26
centímetros cuadrados aproximadamente. Entonces, cuando es un rectángulo, lo único que vamos a tener cuidado es de recordarnos que la base de enfrente y la base, perdón, la cara de atrás y la cara de adelante van a ser iguales. Y luego la cara de los lados van a ser iguales también. Sí, esas son las pirámides. Tenemos pirámide de base rectangular. Tenemos la pirámide de base cuadrangular, que es la más facilita, que es la que hemos estado haciendo mucho en clase. Y también la pirámide de base triangular. ¿Sí? Eso es todo. Recordemos el triangulito mágico que se forma con la altura de la pirámide, el apotema de la base y el apotema de la pirámide. ¿Sí? Eso es muy importante.